El día de hoy estoy muy retro, estoy muy a la antigüita, estoy mirando hacia el pasado. Soy de aquellos que añoramos, en verdad, añoramos muchas cosas del pasado. Ah, y lo aplico a mi vida personal, pero lo hablo en un sentido general. Eh, no soy de los que se han creído aquel, aquellos pensamientos falsos de que las cosas modernas son mejores que las cosas pasadas, porque se quiere fundamentar mucho un pensamiento tal, basados dizque en investigaciones, dizque en estudios científicos y en dichos de los expertos, y con ello menospreciar muchas cosas del pasado. Creo que el hombre, entre más se aleja del pasado, más se aleja de Dios. Existe aquel pasaje que el Señor dice, ¿verdad?, en su palabra, donde dice, volveos a la senda antigua. Sí, en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, en el aspecto de la relación con Dios, de el amor de las personas, de la bondad de las personas, hombres y mujeres. Entre más se cae a un modernismo, entre más se adoptan los pensamientos del hoy, del avance del pensamiento humano, más se cae en un caos y en un desorden espiritual. Tremendo, tremendo, tremendo. Es muy fácil demostrarlo. Pero a medida que uno pues viene a la palabra y entra en pasajes ahora sí, de el Antiguo Testamento, todo cobra vida de una manera impresionante. De hecho, pues los 10 mandamientos están dados precisamente en el Antiguo Testamento, o sea, en el principio de todas las cosas. Vas al Génesis y encuentras muchas respuestas que hoy los hombres, con toda su ciencia, con todas sus filosofías, pues no le atinan a la vida, ni a encontrar los porqués de la existencia de la creación o del mundo. Y bueno, pues soy retro, soy de los que sí, mira hacia el pasado. En el pasado, por ejemplo, teníamos mucho contacto, por ejemplo, con la naturaleza, con el campo, se valoraba todo aquello, y eso se fue perdiendo. Antes nuestros alimentos eran más naturales, todo eso se fue perdiendo. Nuestros alimentos eran frescos, sean carne, cualquier tipo de alimentos eran frescos. Ahora pasan por procesos químicos y para conservación, colorantes y bueno, retardadores y procesos de refrigeración, en fin, se han roto los procesos de maduración de las plantas, de las frutas, de las verduras, en aras de un comercio voraz. Ante nuestro reloj, pues nos acostábamos temprano, según el sol lo marcaba. Ahora eso ya no existe en ninguna manera. Antes éramos de mucha actividad física, ahora somos muy sedentarios. Antes nuestras medicinas eran más naturales, más de las plantas y todos aquellos consejos que ahora se menosprecian, como se menosprecia el parto natural. O sea, antes las mujeres parteras hacían aquel
aquel trabajo, y eso casi ha quedado en el olvido. Antes el pecho, dar pecho a los bebés, pues era algo maravilloso. Y todo eso el modernismo lo fue quitando, y muchas más cosas. Puedo nombrar muchas más cosas donde pues de pronto fuimos engañados para entrar en un estilo de vida loco, que aparentemente tenía argumentos, pues como que tenía argumentos buenos, ¿verdad? Pero detrás de todo eso había un engaño. En el caso de la leche materna para los bebés, por cuestiones económicas, pues por ahí una organización se puso de acuerdo y empezaron a soltar publicidad de que había bacterias en el pezón de las mujeres, y esas bacterias podían enfermar a los bebés. Y bueno, para resolver eso ya estaban preparando la leche en polvo. Cuando se empezó a vender el sustituto de la leche materna. Y así, en muchas cosas, las personas, el ser humano fue, menospreciando lo antiguo. Antes cocinar directo al fuego, y así en aquellas vasijas de barro, ¡qué delicia, qué delicia! Pero aparecieron muchos otros materiales y ahora añoramos el barro, añoramos aquellos cocimientos en leña directamente. Y repito, puedo señalar muchísimas cosas. Antes la sal era el ingrediente número 1 para conservar los alimentos. Después eso cambió y ahora hasta se hablan pestes de la sal, lo cual es tremendamente diabólico, En fin, ¿por qué menciono esto? Porque estoy enseñando, estoy leyendo 7 capítulos del pasado, escritos hace muchos años. El día de hoy estaba yo en mi negocio, que es un bazar, y vendo libros también. Y una persona un joven, muy joven, y empezó a buscar libros y encontró un libro que le llamó la atención. Y ese libro tiene como 50 años más o menos, como 50 años. Le llamó la atención y dijo, ¿cuánto por este libro? Se lo vendí barato, lo compró y dijo, voy a leer este libro y voy a ver cómo ha cambiado el pensamiento. Porque era un libro de sociología, donde se estudia pues el pensamiento de las sociedades, de las culturas, de la humanidad en sí. Y era sobre los medios masivos de comunicación. Entonces dice, quiero conocer cuál era ese pensamiento de ese momento. Pues sí, el pensamiento ha evolucionado mucho, ¿no? En fin, os invito a mirar al pasado, a mirar al ayer, y no creerse todo lo que, no creerse de facto todo lo que hoy te dicen que es bueno. Muchas cosas que hoy el mundo, la ciencia dice que son buenas, no lo son. No lo son. Y subrayo, yo no estoy en contra de la medicina. Yo no estoy en contra de los médicos, ¿ok? Pero estaré en contra de todo aquello que se opone a la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor dice, esto es bueno, y la ciencia dice que eso es malo, siempre le creeré a la palabra del Señor. Así en muchas cosas, en muchísimas cosas. Cuando nos apartamos de cómo estableció Dios la mejor vida para el cuerpo humano, por ejemplo, y tomamos otras posturas,
y entramos a una serie de cosas terribles, terribles, que nos las impusieron los gobiernos, ¿verdad? En amaciato con organizaciones internacionales y siempre por intereses de poder y por intereses económicos. Pero sí, bueno, no te lo creas todo, ¿eh? Bueno, hoy estoy muy retro y empecé a platicar de esto porque mira lo que tengo aquí hoy. Pues tengo un aparato que debe tener como entre 60 y 65 años, más o menos, este aparato. ¡Qué belleza! Yo encuentro belleza en las cuestiones retro, ¿eh? En muchas antigüedades encuentro belleza. Hay una belleza especial, especial. Como lo que comentaba, hay una gran belleza en todos los principios y los fundamentos de la raza humana del pasado, en el ayer. Y obviamente, cuando nosotros tomamos esos principios de la Biblia, y en este caso del pasado. Yo ahorita, estos 7 capítulos son de Deuteronomio, pues es del pasado. ¿Hace cuántos años fue escrito este libro? ¡Bú! ¡Bú! Hace más de 2000 años, 3000 años, quizá 4000. Y aquí está. Y sigue siendo un libro maravilloso con una gran belleza. Bueno, este radio, pongámosle así rápido, 60 años, tiene una gran belleza. Y te sorprenderías, ¿eh? Te sorprenderías con lo que te voy a decir. Esta era la gran tecnología de aquel tiempo, ¿eh? La gran tecnología. Bueno, pues este es un radio de bulbos. Y bueno, yo sé que muchos de los que me escuchan, pues sí saben más o menos lo que era un bulbo. Era una bombilla, un foquito, ¿verdad? Más o menos de este tamaño. Aquí tiene 3 o 4 bulbos en el interior y que al conectarlos a la electricidad tardan 2 o 3 minutos en irse prendiendo poco a poco. Bueno, yo conecto este radio antiguo y a los 3 minutos se prenden los bulbos y ¿sabes una cosa? Funciona. Funciona. Es increíble. Funciona. Entonces, déjame tomar de ahí ese mensaje. Sí funciona. Sí funciona. Vamos a la palabra retro. Vamos a los principios que Dios estableció desde el principio para la humanidad. Y sí funciona. Entonces, bueno, pues por favor, váleme esta reflexión. Te la regalo. Fue improvisada, pero creo que era muy ad hoc. Entonces, bueno, pues aquí esta preciosa pieza, qué belleza, y la estoy viendo por acá, por atrás, cómo se conserva, en fin, algo lindísimo. Bueno, pues ya está. Vamos a continuar en el libro de Deuteronomio y a ver, voy a continuar del versículo 9 en delante. Bueno, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo bello, ¿eh? Bueno, de alguna manera, pues, fortalece la reflexión con la que empecé este video. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No te olvides. No te olvides. Honrar a los padres sigue siendo un principio de Dios. Un principio maravilloso del Señor. No te olvides de los preceptos. No te olvides de la palabra del Señor. Aplícala en tu vida. Y dice, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos
garantiza que tus hijos sigan valorando los valores espirituales con los cuales tú creciste. Y me refiero a los valores de Dios en ti. O sea, es el preservar la moral antigua contra la moral del presente, del modernismo. Es el preservar los principios doctrinales de Dios contra las corrientes modernistas que hoy azotan la iglesia. Hay que preservar lo antiguo. Aprende a encontrar una gran belleza en lo antiguo. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace muchísimo. ¿Qué hizo Dios? Le dio las palabras más importantes, en este caso se las dio a su pueblo Israel, y pues como dice la escritura por acá en Romanos, pues que al pueblo de Israel, a ellos les fue encomendada la palabra del Señor. O sea, Dios le entregó su palabra a su pueblo, Israel. Ahora, Israel ha sido el encargado de que esa palabra llegara a toda la humanidad. Entonces dice aquí, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Mandato del Señor, mandato del Señor. Dios, generación tras generación, quiere asegurarse de que las nuevas generaciones no se aparten de los principios de justicia, de los principios de la verdad, no se aparten de los mandamientos de Dios. Dice, y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Pero ese fue un momento inmensamente especial. La presencia del Señor descendió para hablarle al hombre, y había fuego, había rayos, había nubes, había oscuridad, en fin, era una mezcla de todo. Todo se manifestó en aquel momento en que Dios hablaba al hombre. Y dice, y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Esta es una palabra clave. Les recuerda Moisés y les dice, bueno, cuando Dios se manifestó, sí escuchamos su voz, pero a Él nunca lo vimos. Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Bueno, hoy por hoy, este pasaje, esto que nos enseña aquí, la palabra del Señor, esto que fue escrito hace 3.000-4.000 años, sigue siendo una de las mejores enseñanzas que hombre alguno pueda conocer. Aquel momento glorioso donde Dios le da al hombre los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y que los escribió en piedra, en tablas de piedra. Ese es un momento que marca a la humanidad para siempre. El Dios que le dio vida al hombre se encargó de señalarle el camino correcto
para la convivencia de la humanidad. Obviamente que a medida que la humanidad ha ido avanzando, estos mandamientos el hombre ya no los quiere aplicar. Y viene pronto el tiempo en que el hombre va a querer poner sus propios mandamientos y ahora desprecia estos mandamientos. Bueno, en el tiempo que viene, el hombre va todavía a despreciar más y a burlarse de los mandamientos de Dios. Si hablamos, por ejemplo, de no desearás a la mujer de tu prójimo, bueno, pues ahora el que tiene más mujeres es el más aplaudido, es el más admirado. Lo digo por los artistas que lo hacen una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra mujer, y otra mujer, y otra mujer, y otra mujer, y otro matrimonio, y otra mujer, y otro matrimonio, y en fin, burlándose de los mandamientos de Dios. Y sin embargo, cada vez que lo hacen, es comidilla de la plática en todo lugar, en los trabajos, es comidilla de plática entre amigos y en fin, programas de televisión y más. Y todo eso se tiene por bueno, por admirable. El hombre se ha apartado de estos principios. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusierais por obra en la tierra, a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Bueno, déjame decirlo así. Estos mandamientos Dios se los dio a Moisés. Bueno, sí, pero los dejó para nosotros hoy. Es una enseñanza fundamental para nuestra vida hoy, para aplicarlos hoy. No te harás dioses ajenos delante de mí. Santificarás el día de reposo. Debemos santificarlo. Ahora, no quiero entrar en aquella polémica de que si, ya sabes, que si lo tenemos que guardar al pie de la letra como ellos lo guardaban, en fin. Ya os he enseñado que no. Pero de que tenemos que tener un respeto, una reverencia nosotros, sin caer a una religiosidad o sin judaizar nosotros. O sea, a nosotros Dios no nos mandó guardar el sábado exactamente igual como se los mandó a su pueblo. Pero de que nosotros debemos tener en alta estima, en respeto, en honra, el sábado, es bueno hacerlo. Y todos los demás mandamientos, todos los que están ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Y ahora pues ya sabemos que un mandamiento como ese ha sido totalmente desvirtuado por los principios que el mundo aplica ahora. Pero bienaventurados aquellos que todavía permanecen, que todavía santifican estos mandamientos, que todavía buscamos aplicarlos a nuestra vida, enseñarlos al mundo, enseñarlos a nuestros hijos. El día de hoy miraba un video de un amado hermano muy entregado al Señor, que sirve al Señor de una manera hermosa y que había sido acusado por alguna organización que predica libertades sexuales. Y nuestro hermano, fiel a la palabra del Señor, ha predicado tal cual está la palabra. Pues esta organización demandó a nuestro hermano y se le abrió un proceso largo, complicado, pero hoy decía el hermano que acaba de ser absuelto. Se le declaró inocente de todo aquello
que se le acusaba del discurso de odio, se le acusaba de discriminación, en fin, de esas cosas. Bueno, todavía queda un poco de vergüenza en el mundo, todavía queda un poco de moral en el mundo. Muy pronto ya no quedará nada. Todavía podemos predicar, todavía podemos enseñar, pero pronto la humanidad será arrastrada poco a poco a un engaño mayor y a una perversión mayor de todos los principios de Dios. Guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios le entregó al hombre la creación. Pero aquí subraya Moisés diciendo, cuando Dios nos habló, no vimos ninguna imagen. Así es de que no debemos hacer ninguna imagen, ninguna figura. Y representarla como Dios o inclinarnos a ellos y adorarlas. Ninguna. En Éxodo dice que no hagáis conmigo, así lo dice en Éxodo, no hagáis conmigo figura alguna. Entonces, bueno, los seres humanos, aquellos que tememos al Señor, debemos tener mucho cuidado de guardar este mandamiento, de obedecer este mandamiento y no caigamos en el engaño, ¿verdad? Dice, no sea que alces tus ojos y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ante el único que debemos inclinarnos para adorar y para alabar es al Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén. Recordemos que Egipto es el mundo, ¿verdad? Bueno, ahí estaba de esclavo el pueblo de Dios. Dios fue a Egipto y rescató a su pueblo. Igualmente Dios vino por ti y te ha rescatado del Egipto, porque estábamos en el mundo. Mas ahora estamos con Dios. Entonces dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien, en 3 videos atrás, más o menos, mencionaba que Dios se enojó con Moisés, pero por Moisés, por lo que Moisés dijo, por lo que Moisés hizo. Realmente no se enojó por culpa del pueblo, eso lo dice Moisés. Dice, así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Cuando una persona tiene una relación estrecha, íntima con Dios, ponga atención a esto, es importante. Uno de los grandes enigmas de todos los seres humanos es la muerte. O sea, ¿cuándo voy a morir?
Y junto con eso, ¿de qué voy a morir? ¿A qué edad voy a morir? En fin. Bueno, cuando uno tiene una relación íntima, estrecha con Dios, podemos afirmar que Dios le hará saber a la tal persona cuándo va a morir. En la Biblia, Dios le hizo saber a varias personas que iban a morir, que su tiempo se había cumplido. Y yo creo que eso es algo bello, es algo muy hermoso que podamos tener una relación hermosa con el Señor, de tal manera que ese secreto, Él nos lo pueda confiar. Aquí Moisés ya sabía, dice, así que yo voy a morir en esta tierra, no voy a pasar el Jordán. Ustedes iban a pasar, yo no. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Amén. Así es que cuidémonos de eso, Nada de ídolos para no ofender a nuestro Dios. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Amén. Esta partecita es bella, Saber que Dios es celoso. Ahora, dos cosas quiero decir con esto, Número uno, el hecho de que Dios sea celoso, tenemos suficiente revelación bíblica para hacer una diferencia entre los celos de Dios y los celos del hombre. Son muy diferentes. Es como, Dios dice que nos quitemos la ira, el enojo, porque es malo. Sí, pero en muchos pasajes bíblicos vemos que Dios se enoja. Dios sí entra en ira. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios me dice a mí que yo no me llene de ira y Él sí se llena de ira? ¿Por qué Dios dice que yo no me llene de enojo y Él sí se enoja? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios me dice que yo no sea celoso y Él sí es celoso? La razón es simple. Los celos de Dios no son iguales a los celos del hombre. El enojo de Dios es muy diferente al enojo del hombre. Esa es la razón. Entonces, no nos justifica, Entonces, pues sí, si aquí dice que Él es celoso, bueno, pues no estamos nosotros justificados para entrar en celos. Hay un celo carnal cuando los esposos o cuando dos personas tienen celos carnales. Hay una relación amorosa entre un hombre y una mujer y uno de los dos es muy celoso. Y bueno, saltan chispas con esos celos. Santiago nos dice que esos celos son amargos, son perversos. Por eso se cometen tantas tonterías cuando no se controlan los celos. Los celos carnales son diabólicos, Bueno, pero hay otros celos que son espirituales. El celo de Dios. Pablo habla de un celo. Hay un celo espiritual por las cosas del Señor. En fin, entonces, pues cuidado nosotros con los celos, doy gracias al Señor, yo no soy celoso, para nada, no soy celoso. De hecho, no me conozco yo así en situaciones de celos. Nunca he celado así a mi esposa, en realidad, pues no. En fin, dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra,
que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino que seríais destruidos. Tan grande es el enojo de Dios, tan grandes son los celos de Dios, que si nosotros nos atrevemos a ofender a Dios con ídolos, con esculturas, con imágenes, dice, no tardarán mucho en ser destruidos. Tremenda advertencia de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Sí, hemos ofendido a Dios de muchas formas. Hemos pecado de muchas maneras contra Dios. Una de ellas es que a veces nosotros, imitando al mundo, o sea, vivimos de acuerdo a cómo vive el mundo, pensamos de acuerdo a cómo piensa el mundo. En el mundo hay muchos ídolos, hay mucha idolatría religiosa. A veces los cristianos son llevados a esa idolatría también. Pero aún Dios, en su gran misericordia, nos dice que si nos arrepentimos, que si nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón, Él puede escuchar nuestro arrepentimiento. Qué maravilloso es el Señor, que siempre está presto para perdonar nuestro pecado. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Dice, es que esto es bello, esto es bello. Dios está dispuesto a tomar nuestra vida en todo tiempo cuando nos volvemos al Señor de todo corazón. Dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Bellísimo, bellísimo. Cuán grande es el amor del Señor. Cuán maravillosa es su gracia. Qué pensamientos tan hermosos tiene el Señor para nosotros. Que a pesar de que versículos atrás dice, si llegas a caer en una situación tremenda de idolatría, de pecado, voy a destruirte. Pero luego nos añade, pero si te vuelves a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, me acordaré del pacto que hice con tus padres también. Dice, y no te dejaré, y no te destruiré. Creo en este Dios hermosísimo. Creo en esta gran misericordia del Señor. Y también debo decirte que estoy obligado a creer, porque ciertamente ofendemos al Señor muchas veces. Le fallamos al Señor muchas veces. Y sí necesitamos su perdón, sí necesitamos su misericordia. Agradezco al Señor que haya puesto esta palabra, no te dejaré y no te destruiré. O sea, te voy a perdonar, te voy a dar oportunidad de ordenar tus caminos. ¿Qué mejor palabra? ¿Qué mejor palabra? Este es el Dios de siempre. Es el Dios de Moisés. Son palabras que en su tiempo le dijo a Moisés, que se las dijo a su pueblo. Son palabras retro.
escritas y dichas hace miles de años. Y fíjate cómo hoy estas palabras son para ti y son para mí. Amo ese Dios, que es Dios por los siglos de los siglos. La humanidad avanza años tras años, siglos tras siglos, pero Dios sigue siendo el mismo, un Dios de amor, un Dios justo, un Dios de misericordia, que nos ama y que nos ha dejado su palabra, las instrucciones de vida, para que no nos perdamos y para que no hagamos lo que el mundo hace. No sigamos la corriente del mundo. No nos dejemos engañar por todas las filosofías y las doctrinas tremendas que hoy en la iglesia y en el mundo se enseñan y se toman por verdad, cuando en realidad son una mentira, son un engaño. El único que nos dice la verdad es Dios en su palabra. Me gozo, te entrego esta meditación y bueno, que el Señor nos permita volver a estar juntos en un nuevo video. Muchas bendiciones. Amén.